Muy buenos días, Muy buenos días, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Mi nombre es Francine y Francisco. somos de Cimentados sobre la Roca. Muy bien, y hoy tenemos nuestro devocional. Ustedes saben, lunes, miércoles y viernes los hacemos. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Vamos por el capítulo 6, del 30 en adelante. Hoy es nada menos que 26 de agosto Así y es. ya terminó el año. Está contando los días, don Sí, Fran, hace días. Gloria al Señor por todo este tiempo, ¿verdad? Debemos agradecerle al Señor, porque hasta aquí ha tenido misericordia de nosotros y sé que según su plan, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde nos llega la cuerda, digo yo, sí, exacto. si Dios así lo permite. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes la porción que habla sobre este, La la multiplicación. multiplicación de los panes. El título en la versión que voy a leer yo, que es la nueva versión internacional, dice, Jesús alimenta a los 5,000. Entonces, igual, como siempre, les invitamos a abrir su Biblia y tener su cuadernito a la mano. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Tal vez aquí recordar, ¿verdad? Sí, que hace dos sesiones Ujú. de devocional vimos el envío, Ajá. que es del 6-7, Ujú. bueno, del 6-6, ¿verdad? 6-7 reunió a los 12 y comenzó a enviar los dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Y ellos se fueron. Y ahora se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y Sí, enseñado. Ujú. entre la ida y la venida está el asesinato de Juan el que Bautista. Exactamente. Dice, y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iban y venían, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron salir, los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se les acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que se vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Dadles vosotros mismos de comer, contestó Jesús. Esto costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron, 5 y 2 pescados. Entonces mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5,000. 5,000. Muy bien. Bueno, tenemos una gran historia aquí. Eh, Hay que recordar siempre, tratar de ver los entretelones de estas historias. Entonces, aquí tenemos algo realmente nuevo. Vienen los discípulos de haber ido a misión de dos en dos, de no haber llevado nada para el camino, Ujú.
¿verdad? Esperando que en las casas los recibieran. Esto lo habíamos explicado, era parte de la hospitalidad, ¿verdad? Muy importante. Y ahora regresan donde Jesús, pero están tan ocupados con gente yendo y viniendo que no tienen tiempo ni para comer. ¿Ok? El ministerio se les salió de las manos, se desbordó. Se desbordó. La gente viene y va y está siempre buscando, aquí difícil de decir, ¿verdad? Está buscando llenar sus necesidades, ¿verdad? No necesariamente buscando a Dios, pero bueno, así es. Y Jesús les dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Eso, A mí me parece hermosísimo ver cómo, ¿verdad? Jesús también reconoce la necesidad que tenemos todos, ¿verdad? Todos los seres humanos de tener un espacio, de descansar, ¿verdad? De tener como lo hemos hablado entre mujeres, ¿verdad? Priorizarnos, ¿verdad? De tener ese tiempo. Y Él les dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo, ¿verdad? Y descansen un poco. Pero pasó que se fueron solos, dice, en la barca a un lugar solitario. ¿Y qué pasó, Fran? la gente los vio irse y se fue Ay, en sí. carrera y le dijo a otra gente. Y cuando Jesús llegó al lugar solitario donde se suponía iban a comer y a descansar, se topó un montón de gente. Nosotros nos imaginamos que la gente los vieron, ¿verdad? Porque así es como lo dice. Ellos Ajá. iban cruzando el, ¿qué es el mar o El lago, el lago, ¿verdad? Y la gente lo que hizo fue como bordear, ¿verdad? Corriendo, dice aquí, ¿verdad? Que iban corriendo para alcanzarlos. Porque sí, tal vez, ¿verdad? Hablar un poquito de esa necesidad, Fran, ¿verdad? Que la gente buscaba solucionar su problema, su necesidad. Y como decía, o sea, no necesariamente estaban buscando la enseñanza, ¿verdad? O la transformación, ¿cierto? sí. Aquí lo que es impactante es la conclusión de, de Jesús, ¿verdad? Y se le movieron las entrañas a Jesús porque ellos vivían como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Tuvo compasión, dice esta Sí, versión. sí, habíamos hablado de esto del mover de las entrañas porque la palabra compasión es un concepto. El mover de las entrañas trasciende el concepto y este, digamos, en el embarazo, por ejemplo, las entrañas se abren y se aprietan, ¿verdad? Es eso, es cuando es visceral la experiencia, no es una cuestión de la mente, es una cuestión de la experiencia, algo brutalmente fuerte. Y Jesús aquí, como hemos leído en otros momentos Ujú. en Ezequiel 34, ve a las ovejas que Así, no tienen pastor, están solas, están solas. ¿verdad? Ujú. Esto es tal vez lo más fuerte, esta conclusión de Jesús. Como ovejas sin pastor, Ujú. correcto. Y empezó a enseñarles a ellos muchísimo, ¿verdad? Es decir, se concentró en abrirles las puertas del reino de Dios. Ujú. Pero fueron tantas horas Imagínate. que y como estaban en un lugar descampado, ¿verdad? Donde no había nada cerca, los discípulos les dijo así, ellos le dijeron a Jesús, vea, suéltelos Ujú, ujú, y que vayan a ver cómo se agencian la comida. ujú. Están como ovejas sin pastor, pero los discípulos tampoco los quieren esa responsabilidad. Y Jesús entonces les dice, bueno, denle ustedes de comer, asuman la responsabilidad pastoral. Aquí no es que es responsabilidad pastoral darles de comer,
pero hay una situación específica, todos están ahí reunidos y están muertos de hambre porque han pasado horas sin comer nada. Entonces, Jesús se le mueve todo precisamente de ver la situación de abandono en que está este pueblo. La desesperación, porque yo me imagino, ¿verdad? Donde dice que ellos corrían, ¿verdad? Y buscaban y bordearon, ¿verdad? Yo no sé Sí, cuánta distancia fue, pero había una desesperación, sí, y un ¿verdad? gran deseo de que Dios les sanara, Ajá, ¿verdad? Y les cuidara. Bueno, eso es lo que pasa. Dios cuida. amén, así es. Eh, Nunca vamos a pensar que Dios nos ha abandonado, mm, porque Él está ahí. A sí, pesar de que no lo escuchamos o decimos, es que no sé qué es lo que está pasando en mi vida, créanlo firmemente, Él está ahí, ¿verdad? A veces está en silencio, mm, pero solamente crean. Es lo que nosotros siempre sí, decimos, crean y confíen en que el Señor está ahí. sí, Siempre hay un para qué de todas las cosas y es solo esperar, sí, esperar en el Señor, ¿verdad? sí. Ujú. Es una situación muy dura porque entonces Fran me estaba diciendo ahora que en realidad aquí hay una gran metáfora sobre el reino. En el reino Dios cuida, Dios cuida, se exactamente. expande el reino, Ujú, ¿verdad? Recuerden que en el texto anterior hubo un banquete. Herodes tenía un banquete por su cumpleaños y ujú. en este banquete lo que se pidió después de un baile fue la cabeza de un profeta. Ahora lo que tenemos es un banquete celebrando el reino de Dios, ¿verdad? Ujú. Eh, ¿Cómo es que usted había... Sí, bueno, es que lo que sigue es que el Señor les dice, ¿verdad? Que se sienten, que se acomoden. Y Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo y partió el pan. Entonces yo le decía a Frank que yo lo veía eh, como el reino, ¿verdad? Ese pan es el reino que empieza a compartirse y se multiplica, Ok, porque eran apenas 5 panes y ¿cuántos pescados? dos. 2 pescados. Y eso alimentó a 5.000, dice. Creo que en uno de los evangelios dice a 5.000 más las mujeres y los niños. No recuerdo en cuál de los evangelios lo dice, pero imagínense, o sea, las matemáticas no dan, no dan para nada. Entonces, por supuesto que hubo un milagro ahí, pero qué milagro más hermoso cuando sabemos que usted tiene el pan, que es el reino, usted lo comparte y este que está aquí, don Fran, lo comparte y así sucesivamente todo lo compartimos, entonces se multiplica. Mm. Ese Eso, es el reino, sí, la multiplicación, el que usted pueda eh, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, la transformación que ha hecho, los milagros que ha hecho en su vida. ujú, Eso es lo que pues vino a mi corazón cuando empezamos a leer esto, ¿verdad? Y es todo un proceso también, porque si vemos, es que es bello, es bello, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos ver? Cómo las personas tenían una necesidad que pues nosotros siempre oramos que no sea solo una necesidad, ¿verdad? Porque a veces nos convertimos en personas que buscan a un bombero, a una emergencia, ¿verdad? Entonces siempre oramos para que realmente la persona que busque al Señor no sea solo por esa necesidad, sino también porque anhela una transformación en su vida y anhela aprender, ser enseñado de la palabra. Y entonces sí, venían todos, ¿verdad? Y corrían y buscaron del Señor. Todos hemos buscado del Señor, ¿verdad? sí, Y resulta que lo que el Señor dio, Jesús dio fue pan mm, que se multiplicó, ese reino.
que se multiplica. Eso es como mi sentir, ¿verdad? Y lo que pude, pues, relacionar con esto tan hermoso que sí sucedió. eh, Siempre tenemos que caer a esa realidad. Esto que leemos no es un cuento, no es un cuento, una fantasía, no es Disney, es una verdad, algo que sucedió. No me Sí, puedo imaginar. Yo también, ¿verdad? Los discípulos todos desesperados, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos con toda esta gente? Pues el Señor lo hizo. Esa sí, es. mándenlos a la casa, Sí, ¿verdad? sí, porque Sí. no podemos hacer nada por ellos, ¿verdad? Eh, Pero el Señor sí, el Señor sí lo Ahora, hizo. vea qué curioso, porque aquí estamos en Ezequiel 34. Sí. Parece mentira. Dice así, hay de ustedes, bueno, Ezequiel 34:2. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan ustedes mismos. ¿Acaso los pastores no deben de cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana, matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Guau, sí. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan a la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por Guau, eso están a merced de las fieras salvajes, sí. ¿verdad? Veamos, el capítulo 6 tiene, empezamos con el episodio en la sinagoga de Nazaret, Ujú. ¿verdad? Donde se burlan de Jesús. Lo expulsan. Sí, luego viene el episodio de Herodes con un gran banquete y está la crema innata de Galilea, militares, nobles, gente de la corte, Sí. ¿verdad? Y ahí se celebra el gozo de la muerte de Juan el Bautista de su asesino. Mientras tanto, Jesús envía a los 12, amor. Mientras tanto, Jesús, Ujú, cierto, ujú. después de la sinagoga, envía a los 12. Los 12 andan predicando el evangelio, andan, se fueron sin plata, sin dos vestidos, se fueron Con a lo que sandalias y hubiera, el solo bastón nada más. sandalias y bastón y Mm, vestidos, ¿verdad? sí. Eh, Don Frank. pero solos, sin Así es. nada, ¿verdad? A la buena de Dios, al cuidado de Dios. Entonces viene después el episodio de Herodes, qué terrible. Y posterior a ese asesinato que se da en un banquete, viene este episodio. Desde el primer momento Jesús se preocupa por sus discípulos porque los ve cansados y que no han comido. Les dice, vengan, descansen un poco. Y es donde la gente que había estado viniendo todo el día, de pronto ellos se montan en un barquito y se van a un lugar más desierto, más arriba o abajo del lago, Ujú. para poder tomarse un momento de descanso. Y cuando Jesús se baja con los discípulos, ven ese montón de gente que ha ido corriendo y diciendo, vean, ahí está Jesús, ahí está. Y la gente viene como loca. Cuando Jesús se baja, todo el mundo de Jesús se le mueven las entrañas, porque se da cuenta de que estas personas están como ovejas que no tienen pastor. Lo que Lo acaba que de decir acabamos de aquí, leer. Ujú. porque las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras, Sí, ¿verdad? así es. Entonces, es muy duro. Y en el verso 11 dice, así dice el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado.
Este es el compromiso. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Eso. Y Alimentarlos. les da de comer para que no caigan. Ahí otra de las versiones, no sé si es Lucas o Mateo, dice que él tiene temor de que al irse se desmayen en el camino por el cansancio. Ujú. Es decir, el pastor de Ezequiel 34 cuida las ovejas mientras los otros matan a las personas en sus banquetes. El reino de Dios, eso lo que ha dicho Frank, no puede ser más cierto. Ahí está el reino de Dios, repartido, repartiéndose Y y multiplicándose. multiplicándose. Y dice en el versículo 42, ¿verdad? De Marcos 6, que dice, comieron todos hasta quedar satisfechos. Sí, se saciaron. Así anhela el Señor, ¿verdad? Ujú. En nuestras vidas, que nosotros podamos comer de su palabra, hacer ese esfuerzo, ¿verdad? Eh, yo les he contado que el Señor me dio esta frase: usted pone de su parte y yo abro camino. Fue una frase así que podría en algún momento darles testimonio qué fue lo que, en dónde fue que el Señor abrió el camino, pero bueno, no es el momento. Pero realmente nosotros necesitamos ese esfuerzo, esa dedicación, esa diligencia. Usted pone de su parte y Dios abre camino y van a quedar satisfechos, porque eso es lo que quiere el Señor. Sí. Yo le digo a Frank que para mí es muy difícil pensar en un Dios, ¿verdad? Que nos deje ahí a la intemperie, Sí, no, no. ¿verdad? No, Y eso es lo que no, tenemos ahí. no puedo, no lo puedo aceptar porque el Señor está con usted. Sí, Que estoy en una necesidad, que estoy pasando una enfermedad, que sí, hay muchas situaciones que nosotros pasamos, pero de todas el Señor nos acompaña y de muchas y casi de todas nos libra. mm, Entonces, quedemos satisfechos, busquemos el alimentarnos de la palabra, alimentarnos de lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Que sean sus oídos totalmente atentos a la palabra y que esa palabra, es mi oración siempre, ¿verdad? Baje al corazón de cada uno de nosotros y que nosotros pongamos por obra lo que Dios está diciendo que hagamos, porque así nosotros podemos multiplicar esa palabra. Cada vez que usted ve su vida en transformación, usted multiplica el rey. sí. Y para complementar en el capítulo 8, versos 2 y De 3 donde mi de amor. Marcos, perdón, Ajá. Marcos 8, versos 2 y 3, es lo que estábamos 8, 2 diciendo y ahora. 3. Ajá. Jesús va a alimentar a los 4,000 esta vez. Siento compasión de Compasión. esta gente porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los despido a sus casas sin haber comido, se van a desmayar por el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Esta es la preocupación de Dios. Necesitamos asumir esta preocupación. Es que no sé ni cómo decirlo, Frank. Es que es lo que acabas de decir, pero quisiera agregar esto. Eh, Dios vela por nosotros. Sí, así es. Entonces, eh, en el momento de mayor angustia, Sí. experimentemos eso. Dios vela por nosotros. No es al estilo de poner una hamaca y tirarse, ¿verdad? Hay una canción que dice, de mañana yo me levanto y me tomo un café, no sé qué, y a las 12 y a la tarde y en la noche y pasa todo el día comiendo y no hace nada más. No, no es ese tipo de confianza. Es la que acaba de señalar, ¿verdad? Ponga de su parte, ocúpese, Ocúpese. Esa es la palabra también. ¿verdad? Es algo que Ocúpese, hemos trabajado sí. también, el ocuparnos, ¿verdad? No preocuparnos, sino ocuparnos, buscar el reino de Dios, ocuparnos en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás
llegará por añadidura. Esa es Exactamente. la fe. Hoy en la mañana usted leyó un salmo. Ah, sí, el Salmo 37. Ajá, Salmo Sí, 37. porque también hay cosas, ¿verdad? No es mágico, no es que Dios está esperando que uno le diga, vea, Señor, necesito 3 comidas al día por 2 semanas, porque no tengo plata. No es eso, es en qué me voy a ocupar yo. La Biblia lo dice así, busquen primeramente el reino de Dios y su Su justicia. justicia. Esa es la lógica, busquemos de corazón. Comprometámonos, seamos fieles con esa búsqueda. Y ahí es donde entra el Salmo 37, Ajá, que ¿verdad? dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se seca como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Así, Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él sí, te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino. Confía, otra vez lo dice, en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu así justa es. causa como el sol de mediodía. Y en el 7 es algo muy difícil a veces, ¿verdad? Pero dice, guarda silencio ante el Señor. ¿Por qué Así digo que es muy difícil? Porque a veces primero vemos todo y hablamos de todo, ¿verdad? Y no mantenemos ese respeto y ese silencio que merece nuestro Señor, porque dice, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Después habla del enojo, ¿verdad? Y ahí continúa, es un poquito larguito, pero sí quisiera, ¿verdad? Enfatizar en esto. Ve, hay varias palabras, dice, confiar, mantenernos fiel, deleitarnos en el Señor, ¿verdad? Encomendar nuestro camino. Otra vez dice, confíe. Luego dice acá, guardar silencio ante el Señor, o sea, mantener el respeto a Dios, ¿verdad? Saber esperar, dice esperar, no irritarse, esperar. Esperar, la espera, pero la metáfora la pone Santiago, el libro de Santiago, como el agricultor, que espera las lluvias tempranas y las tardías, pero no espera sentado Ah, en la no, silla, tampoco, ¿verdad? ¿verdad? El No, espera no, no. es trabajo, es Sí, persistencia. Es que a veces se habla de paciencia, pero en realidad en la Biblia lo que existe es persistencia, perseverancia. Es decir, vos hacer las cosas de corazón, te dedicas a eso y esperar que caigan las lluvias claro, así es. tempranas y las tardías, pero vos estás sembrando, Por eso la estás frase, usted cuidando. pone de su parte y Sí. Dios abre camino. Busquen el reino de Dios y su Exacto, sí, justicia sí. y todas Todas las las cosas cosas les serán le serán añadidas. añadidas. Y buscar el propósito de Dios en nuestra vida, eso es nuestro objetivo. No es eh, abandonarse a la nada, no. Buscar un propósito es entender hacia dónde caminamos. Y eso también nos da no solo una gran tranquilidad, sino una gran satisfacción. Saber que vamos por el camino de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Dios los guarde, Dios los cuide. Los esperamos mañana a las 7 de la noche en la célula de vida de Cimentado sobre la Mañana Roca. es especial. Sí, tenemos un testimonio hermosísimo que pues vamos a compartir, ¿verdad? Y será de muchísima, muchísima bendición. Así Así es. que no se lo pierdan. No Los se lo pierdan. esperamos. Sí, buenos días. Dios les bendiga.